Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both. Vengo a hablar de Carl Gustav Jung, pero no vengo a hablar de los temas típicos o conceptos que nos traería este pensamiento, esta personalidad, como el arquetipo, el inconsciente colectivo, la sincronicidad, sino que vengo a centrarme con un aspecto fundamental de su vida, de su vivencia, en un lugar, en un sitio que está muy relacionado con el programa que tenemos. Bueno, pues para tratar con profundidad al personaje, primeramente decir que no es fácil describir, ¿no? Cuando me he metido a preparar este tema, a estudiarlo, que ya lo llevo estudiando varios años, es complicado, ¿no? Porque trabaja con una simbología, trabaja con un pensamiento que se aparta fuera de lo normal, ¿no? Pero, como te decía antes de esta presentación, pues nos vamos a centrar en un aspecto fundamental de su vida, ¿no? Él es médico, es licenciado en psiquiatría, es psicólogo y luego ensayista, ¿no? Es prolífico en su obra. Esa relación que él tiene casi de discípulo maestro, ¿no? Discípulo por parte de Jung, es muy importante, ¿no? Para explicar lo que va a ocurrir, ¿no? Freud, como sabemos, basa todas sus teorías en algo muy biológico, todo, ¿no? Entonces él empieza a tener unas discrepancias a nivel teórico, ¿no? De psicología, de fundamentos de psicología, porque él considera que Jung considera que tanto los sueños no son solamente provenientes de la represión sexual, sino que hay algo más de simbolismo, hay algo más de significado en el ser humano. Y pues eso ya trastoca, porque Freud, como sabemos, toda su teoría se basa sobre todo en los impulsos sexuales y tal. Él considera que no, que hay algo más. Jung, ya viniendo de su familia, siempre había tenido cerca lo paranormal, lo misterioso, ¿no? Y eso se lo empieza a manifestar a Freud, ¿no? Se lo empieza a manifestar a Freud. He traído un texto, una parte sacada del libro que escribe Carl Gustav Jung, titulado Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que da cuenta, ¿no? de lo sorprendente de esta relación y de los diálogos que mantenían, ¿no? Dice: mientras Freud exponía sus argumentos, yo sentí una extraordinaria sensación. Me pareció como si mi diafragma fuera de hierro y se pusiera incandescente, una cavidad diafragmática incandescente, y en este instante sonó un crujido tal en la biblioteca, que se hallaba inmediatamente junto a nosotros, que los dos nos asustamos. Creímos que el armario caía sobre nosotros. Tan fuerte fue el crujido. Le dije a Freud: esto ha sido un fenómeno de exteriorización de los denominados catalíticos. «Bah», dijo él, «esto sí que es un absurdo». «Pues no», le respondí. «Se equivoca usted, señor profesor, y para probar que llevo razón le predigo ahora que volverá inmediatamente a oírse otro crujido». Y efectivamente, apenas había pronunciado estas palabras, se oyó el mismo crujido en la biblioteca. Freud me miró horrorizado. Bueno, llega el momento en el que Jung considera de que hay que romper la relación. Ya llega tal la tensión, llega un momento que, bueno, ya es insoportable, ¿no? El cruce de acusaciones. Entonces Jung decide romper también y decide irse, ¿no? Y cae en una profunda depresión
que lo sume en un estado casi denigrante, ¿no? Los que lo rodean así lo manifiestan y así lo viven, ¿no? Entonces, en ese proceso, Jung primeramente tiene como un proceso de ruptura duelo cree caer en estados psicóticos incluso, ¿no? Se puede llegar a ver en sus escritos, pero empieza a retomar, empieza a haber un resurgimiento, ¿no? Entonces, en ese resurgimiento que va a durar como unos 3 años, más o menos, Jung empieza a interesarse por otros mundos que hasta entonces estaban latentes en él, pero él ya empieza a profundizar, ¿no? Decide profundizar en esos mundos, como son el gnosticismo, la alquimia, es muy importante estos conceptos, la alquimia, y empieza a interesarse mucho por la antropología, a estudiar la psicología de los pueblos antiguos. Y, sobre todo, un punto muy importante, tiene este interés por estos temas más teóricos, pero viaja, y viaja mucho. Va al norte de África, sobre todo visita Egipto, conoce esa cultura ancestral, y a la India. Es aquí donde empieza a conformarse todo lo que va a acontecer posteriormente. Vamos a trasladarnos a 1920, ¿no? Él decide comprar una finca antigua y decide ponerle un nombre, la va a llamar Bollingen, y empieza a construir una torre. La primera torre en Bollingen es una finca que está a orillas del lago Zúrich, muy cerquita de donde nació, y construye en esta casa como un retiro, un sitio donde él va a meterse ahí a meditar, a reflexionar, a desarrollar su obra literaria. Jung ya anteriormente, unos años antes, empieza a desarrollar la escritura automática, ¿no? Es un dejarse fluir, la escritura automática, donde, bueno, se suponen otras muchas cosas, pero él escribe, ¿no? Escribe por las noches, escribe noches y noches, y está en constante profundización, ¿no? De su ser, de su psicología. Y entonces llega una noche importante. Estamos en una noche de invierno, 1923. Y Jung, mientras estaba durmiendo, empieza a oír unos ruidos en la puerta y una música que se oye de fondo. Al principio cree haber caído en un estado psicótico, de los que años antes, tras su ruptura con Freud, le habían un poco atormentado, pero la oye, es como muy real, ¿no? Se levanta, intenta mirar, pero no ve de dónde puede provenir esa música. Está solo, el lago al lado, no hay casas alrededor, no hay nadie que pueda... Y bueno, nos trasladamos entonces, pasa un año, a otra noche, en 1924, le vuelve a ocurrir lo mismo. Está tumbado en la cama, está durmiendo y empieza a oír pasos en su misma habitación. Él, sorprendido, ya se levanta y la misma música de fondo empieza a sonar. Abre las puertas porque cree que proviene esa música del exterior de esa casa, de esa torre de Bollingen, y no ve nada. Cierra, se acuesta y vuelve a sucederse con más intensidad estos fenómenos. Se levanta, abre las ventanas y se encuentra a cientos de hombres dirigidos hacia él en formación, tapados con túnicas. Jung constantemente en su obra, si se estudia, se está preguntando si realmente se está volviendo loco, porque no solamente esto le suceden otras muchas cosas más, ¿no? Pero pasa otro suceso. Jung empieza a hacer unas ampliaciones en esa casa, ¿no? Porque esa es una primera torre, luego va a construir diferentes dormitorios, diferentes apartados,
y cavando en la misma orilla, que iba a poner ahí a fincar algo, descubre un cadáver de un soldado napoleónico que había ido a morir en esa orilla. Él cree que no ha descansado, no se le ha hecho un funeral y por eso ocurren esos fenómenos que le estaban ocurriendo en esa casa. Parece que cobra sentido, lo habla con su hija, pero su hija le dice que no cree que eso sea los fenómenos, ¿no? Pero él le hace un entierro, le hace un funeral, le da unas salvas, dispara al aire y cree que con eso van a cesar los fenómenos. Pero no ocurre así. No cesan los fenómenos. Pasamos a otro fenómeno y para explicar también una serie de esculturas que salen dentro que están fuera de la casa, no en el exterior. Él empieza a sentir una presencia molesta, una presencia como que se le está molestando. Y él llega a la conclusión, que esto es curioso, ¿no? Como que desarrolla, ¿no? Él desciende a ese inconsciente colectivo. Él llega a la conclusión de que hay como un demonio, un genio en cada lugar. Y en el genio de ese lugar no está conforme con él. ¿El que decide hacerle un monumento que está fuera, en la misma torre, que es monumento al genio del lugar? Lo escribe en latín y tal. Pero en otras ampliaciones él va haciendo, porque él es escultor también, va haciendo una serie de esculturas con unas inscripciones, ¿no? Donde mezcla todos los conceptos que él va desarrollando y va alquímicos, de todo, ¿no? Hay una escultura con una inscripción que es muy curiosa, ¿no? Es porque hace como un cubo con 4 lados y en uno de ellos dibuja la figura de un telésforo, que es un enano, un homúnculo. Viene de todo lo que es el gnosticismo, las culturas antiguas, de todo ese saber que Jung va desarrollando, ¿no? A la alquimia. Bueno, él sincretiza, ¿no? De alguna manera une todo eso y desarrolla una particular forma de verlo todo, ¿no? Y este homúnculo está con una linterna, está encapuchado y una inscripción en griego. Viene a significar lo siguiente: el tiempo es un niño jugando en un tablero, el reino del niño. Este es Telésforo, que vaga por las regiones oscuras de este cosmos y brilla como una estrella en las profundidades. Él señala el camino a las puertas del sol y a las tierras de los sueños. No es exactamente en este momento, porque él empieza a escribir el libro rojo en 1914, ¿no? El libro rojo es una especie de diario muy íntimo, ¿no? Jamás lo conocen hasta el 2009, creo que es cuando lo publica la familia. Nadie conoce, sí que se sabe de la existencia, pero sí que es verdad que en el momento en el que él va a la Torre de Bollingen desarrolla toda esa creatividad y toda esa obra, pues es un empuje importante, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que venía escribiéndolo antes, igual que su otro famoso libro, que si quieres podemos hablar de eso, que es 7 sermones a los muertos. Los 7 sermones a los muertos, él empieza a tocar, ¿no? A rayar después de la ruptura con Freud, la locura en muchas cosas, se empieza a meter en muchas historias, ¿no? Y empiezan a ocurrir unos sucesos muy extraños en su casa, no en Bollingen, sino en su casa de Puznac, ¿vale? Donde está viviendo con su familia. Y ahí comienzan a ocurrir fenómenos paranormales. Los hijos empiezan a sentir como que las mantas se les salen mientras duermen. Se oye una campanilla, van a abrir la puerta y no hay nadie. Entonces empieza a haber los típicos fenómenos que se hablan en parapsicología de fenómenos poltergeist, ¿no? Entonces Jung llega un momento que dice, bueno, ¿y qué es esto, no? Y se lanza. Por eso decía yo antes que iba a hablar luego de la escritura automática. Se lanza a escribir de manera automática como una manera de poder entablar una conversación con esos seres, con esos entes. Hace una pregunta que es llamativa, ¿no? Dice,
dice, pero bueno, ¿quiénes sois? Y él recibe la contestación, venimos de Jerusalén, de donde no hemos hallado respuesta. Pero él llega a tener un diálogo, llega a meterse en un diálogo con estas entidades, con estos seres, y llega a una conclusión, que es lo más importante, llega a una conclusión, que nosotros en nuestra vida tenemos una oportunidad única de evolucionar como seres, de alcanzar un proceso de individuación, como él decía, o de luz, de aquí, pero que cuando nos vamos allí cuesta todo mucho, ¿no? Entonces esto es como una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no?